Muy buenas chicos, bienvenidos a Open Tecno. Hoy tenemos por el canal un mini PC, un ordenador de esos pequeñitos, de los que no ocupan nada y sirven para absolutamente todo. Se trata del Beelink CI14, un ordenador muy capaz, va a tener un procesador muy potente, aunque quizás carezca en otros apartados, como por ejemplo el de la tarjeta gráfica, como es de suponer en un ordenador de este tipo. Sin embargo, por poneros en contexto, porque posiblemente muchos de vosotros entréis en un vídeo como este, buscando un ordenador que os sirva para unas cosas, para otras queréis ver qué se puede hacer con él, pero también estáis valorando un rango de precios. Pues comentaros que este ordenador se va a mover entre los 600-650 euros aproximadamente sin descuentos. Si os encuentro algún descuento, como siempre, os lo dejaré abajo en la descripción. Y dicho esto, vamos a pasar con la review en profundidad de este ordenador, del Beelink CI14. Es una de las últimas presentaciones que ha tenido Beelink, que es una marca que se encarga de presentar ordenadores pequeñitos, más potentes, menos potentes, de diferentes precios, al fin y al cabo, así que si nos cuadra este podéis buscar cualquier otro en su página web y algunos otros gadgets de tecnología. El ordenador, como os he dicho, es este que tengo aquí atrás. Veis que es en color plateado y tiene unas dimensiones de 13 centímetros de superficie y una altura de casi 5 centímetros, así que es muy pequeñito. Sin embargo, en su interior esconde una bestia, esconde un procesador de Intel que hasta que no me llegó el ordenador y me puse a investigar sobre él, yo la verdad es que no lo conocía. Es un procesador que lo que va a tener es sobre todo la capacidad de inteligencia artificial. Este procesador es un Intel Core Ultra 5 125H. Bueno, en fin, en la nomenclatura es un rollo, pero ¿en qué se resume? Pues sería algo así como un Intel i5, pero que se va a dedicar también, va a tener procesadores dedicados o núcleos dedicados a la inteligencia artificial. Después os daré unos pequeños ejemplos de cómo podemos usar esto. Pero ¿cuáles son las cifras de este procesador? Pues vamos a tener un procesador de 14 núcleos y 18 hilos. Vamos a tener núcleos que son de muy bajo consumo para tareas muy básicas. Vamos a tener núcleos optimizados y vamos a tener núcleos de alta o alto rendimiento. Va a ser un procesador de 14 núcleos y 18 hilos. En concreto se va a componer de 4 núcleos de alto rendimiento para esas tareas más exigentes, de 8 núcleos eficientes para tareas del día a día, y luego de 2 núcleos de muy bajo consumo para esas tareas que requieren del segundo plano, posiblemente pequeños recursos del sistema operativo y demás que consuman poco, que no nos quiten tampoco rendimiento, que no hagan que el procesador se caliente, en fin, todo esto para conseguir también que este mini PC sea un ordenador muy silencioso. De hecho, ahora mismo está completamente en silencio. La frecuencia máxima de este procesador va a ser de 4,5 GHz, lo cual está muy bien, 18 MB de memoria caché y 28 vatios de consumo máximo. Como veis, va a ser un procesador que realmente está hecho para ordenadores portátiles, para que consuma poco, se caliente poco. Entonces, si todo esto lo implementamos en un mini PC, vamos a conseguir un ordenador potente, pero que es muy silencioso, muy agradable de tener, muy pequeñito para la mesa, para el escritorio, y que pues al final no tenemos la típica torre gigante con un ventilador potente que hace ruido, que también tiene una fuente de alimentación. En fin, todo esto lo reducimos a, como os he dicho, un cubo de 13 de lado y 4 centímetros de alto. Si le damos una revisada a la estética del PC, vamos a tener una caja que está hecha, bueno, pues un símil de aluminio, pero realmente es plástico. Vamos a tener un color plateado y un tipo gris oscuro, mucho más minimalista. Para que os hagáis una idea más directa, los colores son muy parecidos, por ejemplo, a los que utiliza Apple en su gama de ordenadores portátiles, ese plateado y ese gris. Este ordenador nos viene con dos accesorios en la caja. El primero, alimentador de corriente, el cual es obligatorio poner porque si no, por USB-C únicamente no se va a conseguir alimentar bien, y nos viene también con un HDMI para que según nos llegue lo podamos meter directamente al monitor o a, por ejemplo, una pantalla de televisión. Además viene con Windows 11 preinstalado, por lo cual viene directamente para usarse. Hablando de las conexiones, nos vamos a la parte frontal y lo primero que nos vamos a encontrar va a ser el botón de inicio, un LED, un puerto de auriculares para conectar y escuchar música, un USB-C a 10 gigabits por segundo y un USB-A 3.2 también a 10 gigabits por segundo. Si nos vamos a la parte trasera, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues vamos a tener dos puertos USB-A 3.2 de 10 gigabits por segundo, vamos a tener un único puerto USB 2.0 para conectar, pues yo qué sé, una webcam, un teclado, un ratón, cosas muy básicas.
Un puerto LAN para conectarnos a internet hasta 2,5 gigabits por segundo, lo cual está muy bien para los días que corren. Actualmente tenemos DisplayPort HDMI que nos va a soportar hasta 4K 60 fotogramas por segundo, un USB-C Thunderbolt 4, el cual nos va a permitir hasta 40 gigabits por segundo. A este Thunderbolt 4 pues le vamos a poder conectar, pues por ejemplo yo estoy conectando el monitor, pues ya al monitor le puedo conectar un montón de USBs, de dispositivos diferentes y que todo vaya por ese único puerto USB. Y por último, para terminar, en la parte trasera también tenemos el conector de alimentación. Luego tenemos un sistema de refrigeración mejorado respecto a otros modelos anteriores de la marca. Cogemos aire por la parte inferior y lo soplamos por la parte trasera. Tenemos un radiador con un disipador de vapor, en fin, que consigue que la temperatura máxima que yo ya he visto en este ordenador jugando con la gráfica a tope, el procesador a media carga, va a ser de unos 80 grados, lo cual está muy bien para un ordenador compacto de este tipo. Y en tareas del día a día, rendimiento normal, pues unos 50, 60 grados, pero vamos, también por ejemplo en mi habitación ahora mismo hace unos 30, 32, 34, que hace calor, estamos en verano, en invierno posiblemente sea menos. Además, el ordenador está construido para evitar el polvo. A mí una cosa que me preocupa mucho es que se acumulen grandes cantidades de polvo, que hagan que refrigere menos el ordenador, que haga más ruido, también que por dentro pues pueda llegar a dar algún fallo. Pues eso está mejorado con diferentes filtros y con la propia diseño aerodinámica, por así decirlo, del interior del ordenador. Con los puertos que os he comentado vamos a poder conectar a este ordenador hasta 3 pantallas, una al DisplayPort, HDMI y otra al USB-C. Por hacer un resumen, el diseño de este ordenador es muy minimalista y acompañado de su pequeño tamaño, pues la verdad es que como veis en el escritorio queda muy bien, muy disimulado y tenemos un ordenador potente. Ahora os hablaba del procesador de este ordenador. Vamos a tener un procesador de 14 núcleos, 18 hilos, que viene acompañado de 32 GB de RAM DDR5, que son ampliables hasta 96. 96 es lo que permite este procesador. Así también un disco configurable de 500 GB de capacidad, pero que podría ser aumentable hasta 1 TB. El SSD, el disco duro, va conectado por PCIe 4.0, lo cual nos da muy buena rapidez a la hora de escribir y de leer datos. Y todos estos datos que os he ido comentando, de datos técnicos sobre el ordenador, van a hacer que en un Geekbench, por ejemplo, consigamos una puntuación de 13.451 puntos para la CPU. Además, también el procesador nos va a permitir activar el Ray Tracing en juegos. Todavía me falta hablar de la conectividad. ¿Qué conectividad nos va a permitir este ordenador? Pues va a tener Wi-Fi 6.0 o el estándar de Wi-Fi AX, junto con el Bluetooth 5.2, lo cual nos va a permitir conectarnos a una red, por ejemplo, doméstica, una red mesh que tengo yo aquí en casa, a muy buena velocidad. Yo tengo 300 megas, coge los 300 perfectamente, y conectar por Bluetooth, por ejemplo, dispositivos como el ratón, el MX Master que suelo utilizar yo, o un Logitech más pequeñito que tengo para el trabajo. Todo esto por Bluetooth, la conectividad muy buena. Pero claro, muchos os preguntaréis que todos estos datos ¿en qué se traducen? Pues se traducen en un rendimiento realmente bueno. El procesador va sobrado en tareas del día a día. Luego, que por ejemplo queremos jugar, ¿cuál es el problema que vamos a tener? Vamos a tener el problema de que no tenemos una tarjeta gráfica dedicada. Vamos a tener una Intel Arc, que es una tarjeta gráfica integrada con el procesador, que funciona bien. Me ha permitido jugar, bueno, estaréis viendo ahora por ejemplo algunas partidas de Counter-Strike, en las cuales pues puedes conseguir fácilmente con los ajustes en medio unos 80 FPS de manera fluida. Puedes jugar muy bien, pero eso sí, en un 1080, por ejemplo, yo le he tenido que bajar algo la resolución, no en 4K, o Fortnite, por ejemplo, de la misma manera, lo he bajado a 1080, he puesto los ajustes en medio y estaban en esos 70, más o menos 60-70 fotogramas por segundo, a los cuales se puede jugar un videojuego sin ningún tipo de problema. Además, yo lo estaba jugando por Wi-Fi, así que la latencia incluso se podría mejorar algo más. Ahora, ¿para qué está hecho este ordenador? Este ordenador está hecho sobre todo para esas aplicaciones que exigen más al procesador. ¿Cuáles son ese tipo de aplicaciones? Pues edición de vídeo, edición de foto, edición de audio. Son cosas que yo, por ejemplo, lo suelo hacer en mi Mac, pero que en este ordenador van a funcionar muy bien, sobre todo con ese procesador dedicado a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque este procesador va a tener unos pequeños núcleos que se van a encargar de tareas de inteligencia artificial. ¿Y esto a qué se aplica? Pues por ejemplo, en edición de audio se va a aplicar a todos esos efectos de reducción de ruido, de mejora del sonido, de igual forma también a la fotografía
fotografía al vídeo, seguimiento, por ejemplo, de objetos, todo esto que sean tareas que van implementando actualmente los programas poco a poco de inteligencia artificial, lo van a realizar estos procesadores, estos núcleos dentro del procesador, que están mucho más dedicados a ello. Sí que es verdad que, pues hablaros de este rendimiento va a ser difícil, porque al fin y al cabo son dos aplicaciones las que se me ocurren que se le puede dar. Si vosotros trabajáis con inteligencia artificial en vuestro día a día, quizás le saquéis más. Pero que sepáis que tiene esos núcleos dedicados a todas aquellas cosas que requieren de una inteligencia artificial dentro del procesador, dentro de nuestro ordenador. En el resto de tareas, pues eso, tenemos 14 núcleos, 18 hilos a 4,5 GHz, pues tenemos un i5 muy potente que nos va a permitir hacer cualquier tipo de tarea con una fluidez exquisita. La verdad es que yo que vengo de un Mac con M1 Pro, he estado probando durante unos días este ordenador y es que la apertura de los programas, la navegación por internet, todo esto funciona de una manera increíblemente rápida. Vamos, la sensación, ya no sé si de Windows junto con el procesador, pero mi sensación es que funciona mucho más rápido que este Mac M1 Pro que yo utilizo en mi día a día. Ahora, también muchos os preguntaréis, hemos visto otros ordenadores en el canal, hemos visto diferentes precios, ¿vale la pena pagar los 650 € por este ordenador? Bueno, pues yo os diría que depende. ¿De qué va a depender? Pues sobre todo del uso que le vayamos a dar. Si somos unas personas que vamos a querer hacer simplemente tareas ofimáticas, Word, navegar por internet, me parece que os sobra ordenador, que os podéis ir a una opción más barata dentro de la marca, dentro de Belink, y que os va a dar el mismo resultado sin gastaros tanto dinero. Ahora, ¿que queréis jugar a videojuegos? Pues posiblemente este tampoco sea vuestro ordenador. Si queréis jugar algo puntual y demás, sin problema, pero claro, si queréis algo dedicado, pues tenéis que tener en cuenta que la ventilación de este ordenador puede estar algo limitada, necesitáis una tarjeta gráfica dedicada. Este ordenador, sobre todo, está dedicado a las personas que quieren hacer edición de vídeo, que quieren hacer edición de audio, que necesitan pues hacer programación con pequeños scripts o lo que sea, aplicaciones móviles, todo este tipo de cosas que requieren mucho procesador, pero que la tarjeta gráfica no es tan importante. Tenemos mucha RAM, tenemos buen disco duro, todas estas cosas se dan para este tipo de aplicaciones, edición de vídeo, edición de foto, edición de audio, programación, bueno, pues este tipo de tareas. Y para este tipo de tareas considero que es un ordenador que está muy bien de precio. Es verdad que un ordenador portátil con estas mismas características se nos puede ir a los 1.200, 1.500 € muy fácilmente, que prácticamente sería más del doble. Pero aquí tenemos que poner nosotros un monitor de una manera estática, pero sí que es verdad que si estáis seguros de que no vais a mover el ordenador, es una muy buena opción para sustituir a vuestro típico PC de sobremesa gordo que ocupa un montón de espacio y que hace mucho ruido. Este ordenador es muy silencioso y tan solo cuando le he metido carga a tope con los videojuegos, que el procesador estaba al 40% aproximadamente y la tarjeta gráfica al 100%, ha sido cuando empezó a hacer un poquitín más de ruido. Un ruido que es insignificante, sinceramente, comparado con el que nos puede hacer un PC de sobremesa. Pero bueno, también puede tener otros usos. Por ejemplo, si queremos hacer uso de esa tarjeta de red de 2,5 gigabits por segundo, puede que queramos montar un servidor casero, un servidor para una página web, para contenedores, para microservicios, todo este tipo de cosas que además de requerir un buen procesador, van a requerir tráfico entrante para el cual necesitamos esa velocidad y ese ancho de banda de 2,5 gigabits por segundo. Y dicho esto, también quiero conocer vuestra opinión, si os ha gustado este ordenador, si os lo compraríais, si necesitáis uno más potente, menos potente, para enseñaros también otras opciones aquí dentro del canal. Pero a mí este Belink me ha gustado mucho, sobre todo para el tipo de cosas que hago yo, que son normalmente navegar en mi día a día, hacer cosas de visualización de contenido y demás, y luego, sobre todo, esa parte más creativa de edición de vídeo, foto. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, si os ha parecido interesante en los comentarios. En la descripción tenéis el link de compra, también más información sobre el ordenador. Y dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!